acá con Flor. Vamos a estar hablando un poco de la historia del hip hop. Y quería saber, para arrancar un poco, cómo fue que te empezaste a meter en lo que es el hip hop. Bueno, como casi muchas personas, empecé más o menos en la adolescencia. En la secundaria conocí a una amiga, que en ese momento era mi mejor amiga, y ella ya bailaba en un grupo. Entonces, como yo venía de andar en skate, como medio una onda más callejera, un poco no escuchaba hip hop, pero no sé, de repente me encontraba escuchando canciones de Bob Marley, como algo que no era el pop de ese momento. Y empezamos a pegar onda, me contó, yo dije, bueno, quería moverme, quería ver qué onda, de qué se trataba, y empecé a frecuentar con ellos. Después ese grupo se empezó a tornar más como un grupo de competencia, tipo ir al TAD y competir con coreos. Y bueno, ya para ese entonces me empecé a meter mucho más, y ahí, esto todo en provincia, en Buenos Aires, y ahí me empecé a ir para Capital, ya a escuelas. En ese momento estaba la escuela de Gaby Pardo, junto con Dance and Move, que eran como las dos más fuertes, digamos. Bueno, yo me fui para la de Gaby, y ahí me metí como en la carrera, sin querer estudiar la carrera, era más porque me convenía en cuanto a plata y horarios. Entonces era como, bueno, sí. Y ahí empecé a conocer todos los estilos, teníamos clases de popping, de breaking, de house, street jazz, que en ese momento se llamaba street jazz. Eso era lo más coreográfico que había. Se fue dando naturalmente, digamos, no es que fue un momento, como decís, un quiebre entre que vos venías haciendo un género y arrancaste con otro, siempre fue este mismo género, digamos, desde entrada. Sí, o sea, yo también, o sea, en el barrio donde me crié, también estaba muy a flor de piel la cumbia, entonces hay algo ahí de similitud. Bueno, esto que te decía, andaba en skate también, me gustaba mucho la estética del mambo skater, la ropa ancha. Bueno, empezó desde muy chica, la verdad, o sea, siempre fui bastante callejera, ponele, y sí, fue natural. Hay como 4 aspectos, hablando un poco de lo que es más la historia, digamos, del hip hop, que forman el hip hop, o sea, la cultura. ¿Puedes contarnos un poco de cuáles son esos 4? Sí, así como de expresión artística, claramente la danza, después todo lo que tiene que ver con ser DJ y pasar música, bueno, el MC, o después lo que se convirtió en el rapero, porque el ser MC y ser rapero es diferente. O sea, el MC es como el presentador, el maestro de ceremonias, la traducción, que hoy vendría a ser el host, por ejemplo, de una compe. Y después el rapero, bueno, ya dedicado más a la música. Y el graffiti, eso es como lo que se dice que son las cuatro expresiones. Hoy en día igual también se dice que hay más, que son 9, que entra el beatbox. Y respecto a lo de las compes, ¿cómo fue esa primera experiencia? ¿Y cómo fue, cuántos años tenías? ¿En qué contexto, qué lugar? Tenía 17, creo, 18, y fue en la Hit David, que es un evento que se hacía en Mendoza. Creo que fue la segunda Hit David, creo que fue en el 2015, no me acuerdo bien la fecha. Yo era muy chica, me acuerdo que en realidad fui porque estaba Frankie D, que es un freestyler que a mí me gustaba mucho en ese momento, y había como profes que traían de afuera que me reinteresaban, además de que era como un viaje egresado, porque nos llevaban en micro, era como todo así. Y bueno, en el momento me anoto, porque era pasar filtros. Yo no pensé que no iba a pasar filtros, eran como más de 100 competidores. Terminé pasando el filtro, súper asustada, la primera ronda de 16. Obviamente que no quedé, en la primera ronda me fletaron. Me acuerdo que estaba re nerviosa, no entendía nada, había mucha gente. Yo siempre fui bastante tímida en cuanto a que me vean a mí sola. Entonces, nada, eso, pero fue re linda experiencia. A partir de ahí empecé a querer involucrarme más en la compe. Después me di cuenta que no era mi objetivo, como que la competencia no era algo que a mí me llenaba, sino que me gustaba más el ambiente de la competencia, el ir, estar, ranchar, bailar. Y lo hacía más que nada, lo hago todavía, el año pasado estuve compitiendo también, lo hago más que nada para estar ahí y vibrarla, no por querer ganar, o no fue nunca el objetivo ese.
Que bueno, creo que igual así medio surgieron las compras, o sea, como para pasar el rato, bueno, el baile, o sea, para pasar el rato y compartir. Lo que pasa es que después se vuelve uno, me parece, uno se exige mucho y como le gusta tanto, quiere mucho, mucho, mucho más y a veces eso, no sé si te tira para atrás, pero es como que dejas de disfrutarlo a eso que estás haciendo y creo que ahí se pierde un poco la esencia de lo que es el baile, que bueno, creo que a todos nos pasa. Y actualmente vos ahora estás con Fuerza Bruta. Sí. O sea, estás un poco con las compes, no tanto ahí, sino más con los shows y eso. Sí, o sea, claramente después empecé a crecer y había algo de, bueno, nada, me tengo que independizar, tengo que buscar cómo sostenerme. Me metí a estudiar educación física porque era lo que veía como más potable dentro del movimiento. Eso no prosperó porque no me hallaba y ahí me metí a estudiar arte contemporáneo, danza contemporánea en la escuela de David Señorán. Hice los 3 años, siempre seguí bailando hip hop, dando clases también, yendo a compes, todo, pero como que esos años me enfoqué más como en el estudio de la técnica contemporánea. Me ayudó muchísimo porque me dio como una conciencia corporal que después lo pude aplicar también a las danzas sociales. Y eso me parece interesante que está pasando hace ya unos años, que si bien las danzas sociales nacen desde el compartir y también el expresar y como manifestar algo, está bueno esto que está pasando ahora de concientizar el cuerpo y levelear también como la forma de bailar, sin perder esto que vos decías, como el disfrute y el goce y el por qué uno lo hace también. A veces te pones muy académica y muy desde la cabeza, y está buenísimo, pero nada, por algo es una danza social. O sea, no hay que olvidar eso, porque si no estaríamos como bailando clásico, como bien académicos, y no es la idea. Claro, sí, es que pasa igual mucho, a la mayoría. Pero también, o sea, con respecto a esto que estás haciendo vos ahora, lo de Fuerza Bruta, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que se dio? ¿Cómo entraste? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo fue? Fue el año pasado, en agosto, y fue de casualidad, o sea, me mandaron un mensaje por Instagram si quería, que iban a haber audiciones cerradas, si quería estar. Yo justo venía de un proceso de haber entrado para un laburo, que nos íbamos a ir de viaje unos meses, eso se pinchó. Entonces venía como buscando un trabajo, claro, más que un trabajo por algo de dinero, era como quiero un espacio donde me pueda conectar con gente, que sea un proceso largo, venía pidiendo eso. Y bueno, se dio este mensaje, obviamente que dije que sí, fui a hacer las audiciones y fui quedando, fueron varias etapas. Fui quedando porque también el show, bueno, Fuerza Bruta ahora plantea otro tipo de show que es un poco más dancero. Ellos siempre fueron más de teatro físico. Sí. Y ahora están incorporando mucho más la danza, por eso también yo y otros de los chicos que venimos más del palo de las danzas sociales, quedamos, ¿no? Y siento que, bueno, conectando un poco todo con todo, uno cuando, bueno, a mí me pasó, por ejemplo, cuando entiendo un poco más de dónde viene la danza, es como que siento más fácil para conectar con el baile, con la música y bueno, con todo lo que conlleva. Entonces, para saber un poco de dónde viene el hip hop, o sea, cómo surgió. Bueno, o sea, sabemos que no es algo que nace acá en Argentina, sino que viene de Estados Unidos. Igual lo que a mí me llamó la atención cuando empecé a investigar un poco más, es que si bien nació en Estados Unidos, en el contexto en el que sucedió había muchos latinos, latinas también. En Estados Unidos se venía de la época del jazz, del soul, y cuando empiezan a hacer el funk, que fue un poco esta mixtura de ritmos también, ritmos más sabrosos, junto con ese jazz y soul que ya estaban, se empezó a dar el funk, y en los barrios donde empezó a aparecer estas famosas fiestas, las block party y todo eso que se cuentan en los documentales, había mucho latino, mucha latina, entonces hay mucho de nosotros ahí. A mí eso es lo que me hizo conectar aún más, como que yo cuando arranqué lo veía muy desde una mirada super yankee, muy desde las películas tipo Step Up, que te muestran como esa cosa hollywoodense y mucho brillo. Cuando empezás a entender de dónde viene, mismo hasta, no sé, haces otras conexiones, como por ejemplo yo me acuerdo una vez que decía, pará, yo me juntaba, yo hacía lo mismo que estos documentales me están contando, pero en mi barrio, escuchando cumbia, escuchando, bueno, en ese momento también arrancaba mucho el tema del pop y después el reggaetón, y hacíamos lo mismo, o sea, nos juntábamos a joder y a bailar. Creo que por eso es interesante saber, porque a veces suena como que se ajena de su propia cultura también, por querer imitar algo que viene de afuera, y está bueno buscar como similitudes.
en eso. Claro, como que encontrar a dónde. Y en qué años más o menos se empieza a formar, digamos, porque es un proceso, pero bueno, más o menos de qué año se va gestando. Bueno, más, o sea, en los 70 y pico, como que se habla de que empiezan a aparecer como las primeras formas de la cultura. Ya después, a partir del 80, se le empieza a dar el nombre de hip hop y empieza a tener como otra estética, porque hay varias, o sea, se va pasando por varias estéticas. En los 60, 70 también estaba mucho la época disco, con todo esto del funk, el inicio de las discotecas y la música disco, también tenés una cierta estética. Pues eso se va transformando, aparece como las personas más del barrio que quieren contar y mostrar un poco lo que está sucediendo en ese contexto, y se pone como mucho más protesta, más de compartir las necesidades y todas las cosas que sucedían, y después se empieza a llevar algo más, me sale violento, pero porque es como algo más agresivo, algo más de, bueno, no toleramos más esta realidad. Entra el mainstream y la gente con mucha plata y ve el negocio, entonces también ahí hay otro cambio y se empieza a poner mucho más popero y hay otra estética. Bueno, hasta el día de hoy, que está súper global y comercializado también. Sí, fue variando mucho con el tiempo en base a las culturas que también van sumando al género y a esa misma cultura, digamos, que ya estaba. ¡Danger! A partir del hip hop, yo creo que, bueno, todos en sí, los géneros dan pie a otros más que surjan. ¿Como cuáles, por ejemplo, puede ser que hayan surgido a partir de estas mezclas que se fueron dando? La verdad, o sea, eso está bueno para analizarlo, porque no creo que haya que esté tan marcado. Tan marcado, No. O sea, también el hip hop es una cultura. Vos dentro de eso tenés el hip hop dance, tenés no sé, el trap, tenés, bueno, también los estilos de danza, ¿no? Live fit, shocking, soy muy mala con el inglés. Y también hay algo de, no sé si hoy día se puede como marcar, bueno, nació otro género. Sí. Creo que un poco lo que empieza a pasar es que se empieza a mezclar un poco todo. Porque también, o sea, si hablamos de, ahora está muy de moda el reggaetón, sí, pero tampoco es que es nuevo, tiene sus años, sí, también, como que también viene arrastrando desde los 90, de los 80, es como que se puso de moda tal vez en el 2000, pero creo que no hay algo nuevo, sino que todo el tiempo se está como fusionando y reciclando y volviendo a usar lo que ya venía. De hecho, bueno, ahora vos ves cualquier artista, María Becerra, Nicki Nicole, desde la estética hasta los sonidos, todo, remiten un montón a los 2000, con canciones de, no sé, Destiny Child y estéticas pop. Entonces, es como que no sé si hay un género exacto que empieza a nacer, sino que es medio como que se empieza a mezclar también. Sí, puede haber unas fusiones. Sí, siento que es difícil, pues también es difícil decir un año en el que nace, porque tampoco es que un año nació, sino como que se fue dando en el tiempo. Pero bueno, sí se puede decir, por ejemplo, que empezó el ballet, suponte, o el clásico, y después vinieron los otros géneros a ocupar. Pero sí, a veces es difícil decir un año porque es medio relativo. Si hablamos en cuanto a movimiento, o sea, los primeros 3 lenguajes son el locking, el popping y el breaking. Esos son, o sea, dentro de la cultura hip hop, los 3 lenguajes pilares que vienen del funk, de la música funk. Después de ahí apareció como el hip hop dance, que tiene que ver con esta mezcla de lo que pasaba en la fiesta. Entonces por ahí de repente vos tenías gente que, no sé, bailaba salsa, y hay un montón de pasos de hip hop que tienen como un dejo de la salsa. Nada más que claramente los cuerpos son distintos, claro. Y, o sea, si hubiera alguien que quisiera arrancar ahora hip hop, suponte que capaz tenga una base de algún género, ¿qué recomendarías como para arrancar en esta nueva experiencia, digamos, en esta nueva cultura? Yo, o sea, hablando de hip hop dance, recomiendo clases de hip hop, de bases. Siempre está bueno como esto, volver a reforzar lo que tiene que ver con el popping, con el locking, con el breaking. Yo creo que eso te da todo para que vos después
lo lleves a, no sé, si de mañana querés dedicarte más a la coreografía o al freestyle, tenés esas bases bien asentadas. Me parece que eso es como lo más recomendable, porque por ahí a veces uno se mete a querer hacer muchas clases y está buenísimo, pero también tener un espacio para vos en tu casa, ni hablar de compartir con otras personas, pero un espacio en tu casa donde vos puedas como ponerte música e investigar también tu movimiento, o sea, usar eso de que aprendiste, no sé, en la clase de locking, y llevarlo a tu casa y usarlo y repetirlo y buscar variantes y bailar. Creo que ese es el mejor consejo que puedo dar, porque clases hoy día hay un montón, pero también está bueno tener ese espacio para uno. Sí, o como investigar, a veces cuesta porque uno a veces no sabe dónde arrancar cuando está. Pero bueno, sí, yo creo que está bueno. Y sumando a esto, también que con respecto a la cultura de la vestimenta, suponete, como sé que está igual, a mí me pasa a veces que voy por la calle, no sé, digo, esa persona va a baile, o sea, porque ya sé, o sea, es como que hay como algo, capaz que hay gente, obvio no es que sí o sí vas así vestido, o sea, es como que medio se fue dando sin querer, que todos nos vestimos medio igual, pero no sé si tiene que ver sí o sí, o sea, es con la cultura, para mí tiene que ver con la cultura en general, y creo que el hip hop fue uno de los que marcó eso. Sí, eso, o sea, en cuanto a la ropa pasa en todo, ¿viste? Como hay nichos y los nichos van creando estéticas y uno cuando empieza a frecuentar ese nicho un poco se le va pegando esa estética. Lo loco es que si vos empezás a ver como la historia de la cultura hip hop, al principio, o sea, por ejemplo, las vestimentas no eran para nada lo que ahora estamos vestidas nosotras. Era tipo pantalón de cuero, campera de cuero, medio rock and roll, boina, porque venía de una estética pandillera. Después eso muta a algo más psicodélico, empiezan a entrar como collares, como más cosas plateadas, que es también cuando empieza a mezclarse un poco la electrónica dentro de la cultura hip hop, que en ese momento no era la cultura hip hop, como que estaba sin nombre, digamos. Después aparecen raperos, bueno, el Ram DMC, que aparecen esos raperos, que después son los que salen al mainstream, y ellos vestidos de Adidas, por ejemplo. Todos con pantalones Adidas, conjunto Adidas. Ahí cambia también la estética. En un momento también se pone de moda como la ropa de Polo, la marca Polo. Bueno, la ropa ancha, más o menos para mí, tipo en los 80, por una cuestión de algo más del gángster y de lo pesado y de esa época más protesta. Después en los 90 con toda la mezcla con el nacimiento del pop, ¿viste? Como algo más de colores. No sé, bueno, si vos ves un video de Bruno Mars, el de... los ves a ellos vestidos de anchos, todo, pero colores, como algo más así 90. Bueno, después los dos. Como que va mutando. Yo creo que tiene que ver con que es una búsqueda incansable de decir algo con la ropa. Que eso es como algo importante. O sea, vos estás diciendo algo con lo que te estás poniendo. Y está bueno ahora con todo el tema de los videos, de TikTok, de los estudios de danza que son millones por todos lados, los videos de YouTube. Hay algo de la ropa ancha, del pantalón, de esto que os decía, de que vos ves a alguien por la calle y decís, esa persona seguro baila, que se fue haciendo como más masivo. Pero no sé, a mí me ha pasado de repente cruzarme con alguien que tiene como supuestamente la estética de una bailarina o de un bailarín y de repente no baila. Porque ahora también está cambiando, ¿viste? Ahora es como gente que no está dentro de la cultura o que no baila o que también se viste así. Entonces eso es lo loco, ¿no? Como se va mutando. Sí, como va sumando. Y eso con respecto a lo que querés decir con la ropa. Yo creo que hay veces que, bueno, no todos, ¿no? Pero a veces pasa que, bueno, te sumas con la cultura. Decís, bueno, para ser parte de, me voy a vestir así o encuentro como... O sea, para vos, ¿qué simboliza lo que, por ejemplo, vos usás o en general lo que es la estética de hoy en día el hip hop? Bueno, voy a hablar primero desde lo personal. A mí me pasó desde muy chica, antes de empezar a bailar hip hop, con esto que decía andar en skate y todo, que yo me tapaba mucho mi cuerpo y usaba la ropa ancha y todo, primero porque me tapaba y segundo porque había algo de esa chica mala que yo quería representar,
era muy niña, entonces necesitaba salir al mundo y dar una imagen de, che, no me puedes pasar por encima, y mi forma era con la ropa, ¿no? Ahora que estoy más, tengo 28 ahora, bueno, justo vengo a dar clase y estoy como con esta ropa, ¿no? Pero también, de repente, nada, salgo con tops, me visto de otra manera, porque también entendí que había mucho de esa Flor niña que se tapaba, que no sé si lo hacía tanto para pertenecer, sino que yo necesitaba taparme a mí misma. Bueno, ni hablar de todo, mujer, bueno, sabemos, ¿no? Sí, todo lo que tiene que ver. Bueno, y ahora como que yo elegí como, bueno, no, o sea, voy por otra estética. Y no tiene que ver con el hip hop, para mí tiene que ver con un laburo personal. Quiero mostrar mi piel y que eso no me avergüence. Después, en cuanto al movimiento, nada, son cosas también estratégicas. De repente, si vos vas a hacer cosas de waves y por ahí te pones una manga larga, apretada, para que cuando haces la wave en el show se vea, o no sé, si tenés la remera más ancha o cuando te moves eso le da como más volumen. Creo que también son cosas estratégicas que se fueron dando en el escenario, sobre todo, como no en el escenario, en el show, en el momento de tener que mostrarte cómo bailás y ¿no? Como esto de querer hacerle flashear a alguien que tenés una serpiente de brazo, entonces si vos tenés un buzo ancho, no se va a ver. Lo tuyo a lo mío no lo nombra, en la zapa tengo un par de cobras, le canto a la Sandra como a Donda. Siento con lo mismo, pero ahora con la parte de lo que es baile. Siento que, como decís con lo de la ropa, siento que lo mismo obviamente pasa con el baile, que bueno, por lo general, bueno, lo que a mí me pasó, lo que yo siento que personalmente a mí me pasa, es como que arranqué a bailar, y como que mucho veces querés copiar al otro, querés copiar al profe. Y pasa que como que siento que es un viaje primero hacia adentro, todo lo que es baile, como sacarte tipo todos esos prejuicios y formas de bailar del otro para conocer las tuyas, que es re difícil, y a partir de ahí empezar a vestirte y ponerte cosas para sumar a tu danza. Como ese proceso, vos, ¿cómo estás en ese proceso? O sea, ¿lo sentís así o cómo lo ves? A mí me pasó que siempre me surgió muy natural cómo vestirme, porque es algo que me gusta. O sea, pasa algo ahora que hay mucha información visual. Sí. Entonces eso, para los más jóvenes, a veces es contraproducente, porque fíjate cómo hasta te estás cuestionando qué ponerte. Entonces, sí. Antes era como, nada, a mí me gustaba vestirme así por esto que te decía, y después me empecé a dar cuenta que era parte de la cultura o que quería decir algo. Yo creo que está bueno fijarse en la ropa y si hay algo que a vos te hace sentir cómoda, obviamente que está bueno usarlo, pero siempre volver principalmente a la música. Como si vos, por ejemplo, vas a una clase, está el espejo, ¿no? Que es como a veces el gran enemigo, y te hace ver un montón de cosas, esto de la ropa, de cómo estoy, qué me pongo, no sé qué. Tratar de obviar un poco eso y volver a la música, porque en realidad bailamos, o sea, nos movemos, y dentro del hip hop es porque hay una música que a vos te está haciendo algo. Entonces volver a ese estado de ver qué te hace sentir la música, profundizar ahí, y después nada, claramente si hay algo que te gusta estético, usarlo, y si eso es porque estás imitando a alguien, bueno, o sea, es parte también de esto que decía de los nichos. O sea, cuando vos sos chico y te juntás con un grupo y todo tu grupo se hace el arito en la nariz y capaz vos te lo haces también. Después vas madurando y vas diciendo, che, me lo estoy haciendo porque quiero de verdad, y eso también está bueno, esa reflexión. Bueno, sí. Pero yo creo que está bueno hacer hincapié como en volver al por qué uno se metió a bailar. O mejor dicho, por qué uno se metió a estudiar más. Porque en realidad a todos nos ponen, vamos a bailar a un boliche y estamos todos bailando. O nos juntamos en una joda y estamos todos bailando. Pero ¿por qué uno elige ir a una clase hoy día? O juntarse a entrenar en la plaza para mejorar los estilos, no sé qué. ¿Por qué uno hace eso? ¿Qué es lo que hay atrás? ¿Querés ser mejor que alguien? ¿Querés superarte a vos misma? ¿Querés simplemente gozar? ¿Querés entender más tu cuerpo? ¿Qué es lo que hay atrás? Sí, yo creo que están buenas las reflexiones y creo que a veces mucho el baile, para mí, va muy de la mano de tu personalidad. O sea, es como muy tuyo. Pero siento que a veces dicen como encontrar tu forma de bailar, como encontrar tu groove, por ejemplo. Y creo que es un proceso que es largo, no es fácil. Y no sé si en algún momento se acaba, porque en realidad te estás conociendo tipo, todo el tiempo, no solo como en general, o sea, vos. Y eso suma a tu danza, porque yo creo que como vos te sentís, vos lo mostrás. O sea,
Después obviamente puedes tener técnicas o cosas para mostrar otra cosa, pero siento que al principio nace mucho lo que vos sos. Entonces si vos sos, no sé, suponte una persona que es más retraída, como que capaz los movimientos no sean tan grandes y expansivos, porque es una persona que capaz no se sienta así con vos, con uno mismo. Por eso, o sea, vos en ese proceso, digamos, también de la danza, en combinación con todo esto que tiene que ver con la vestimenta, porque yo siento que también la vestimenta a veces te ayuda a cambiar eso. O sea, cuando vos te sumas algo, te puede ayudar a cambiar tu forma de verte a vos, digamos, en cuanto al baile y en cuanto a cómo te expresás bailando en general. Por eso creo que puede también, más allá de verse bien, obviamente para la cámara, a uno le hacen un clic capaz y logra verse de una forma diferente que capaz no puede sin la ropa o sin algo más que se agrega. Pero sí siento que ese proceso de encontrar lo de uno es largo y no sé si se acaba, o sea, vos cómo lo sentís, o sea, seguís en la... Sí. No, para mí no se acaba, para mí todo el tiempo se va transformando y hay que calmar la ansiedad también porque hay momentos en los que no sabes y no encontrás y no te sentís bien y hay momentos y para mí está bueno entender como bueno, es un momento y que eso te impulsa a seguir buscando. A mí me pasó, o sea, yo empecé, antes de empezar a bailar, hacía aeróbica deportiva, que si bien no es danza, hacíamos coreografías más explosivas y medio como gimnasia, y vengo también desde ahí, entonces mi movimiento al principio era súper duro y súper preciso y como pa, y a mí eso me empezó a aburrir, me empezó a hacer sentir como esto, muy dura, muy como agresiva todo el tiempo y empecé a buscar algo más suave y más redondo y más laxo y más grande y todo, porque yo lo necesitaba para sentirme bien yo. Después si eso se veía o no se veía, al principio no me importaba, después una vez que me sentí bien conmigo dije, bueno, a ver qué se está viendo, a ver, bueno, capaz esto lo puedo agrandar, esto no. Y creo que está bueno como entender que vas cambiando. O sea, me pasó también una época que era mucho hip hop y quería estilizarme más. Eso cuando empecé a estudiar contemporáneo. Y claro, al principio era, nada, me veo todo el tiempo acá. ¿Cómo hago? Bueno, gracias a la técnica y gracias a esto que vos decís de te pones un personaje también, que te calzas la ropa más ajustada, entonces eso te alinea y no sé qué, fui buscando ese otro movimiento. Está bueno entender las herramientas que uno necesita para transitar el proceso en el que estés, ¿no? Si yo estoy en un proceso medio que no me puedo mirar al espejo porque me tiro abajo, y obvio que voy a ponerme la ropa que me haga sentir bien cuando me vea al espejo. O si estoy en un proceso de esto, de querer ser más larga y estar en eje y no sé qué, y me voy a poner la ropa más ajustada. O voy a usar el pelo más atado que suelto, no sé. Está bueno entender esas herramientas, no obsesionarse, porque si no también te pasa después que de repente si no te vestís o no sos así, no puedes bailar, ¿entendés? Entonces, como ir buscando el punto medio entre todo ese quilombo que se te va dando, porque no es solo el movimiento, es también vos como persona fuera de la danza, tu historia familiar, bueno, son muchos factores. Sí, obvio, todo va sumando y se hace una bola gigante. Pero bueno, sí, obvio, yo creo que es un proceso, a veces metemos mucha cabeza, en general creo, en la mayoría de las veces, y eso, nos veamos como el disfrute, y creo que es lo más importante y lo que te va a llevar a querer ser un poco mejor, digamos, con uno. Y hay algo en esto del pensar que, o sea, para mí está muy negativo la idea de, estoy pensando, ¿viste? Claro. Y por ahí lo que estaría bueno que probemos es aprender a cómo pensar para que eso no sea contraproducente. O sea, a mí me pasaba mucho que yo me daba cuenta que cuando bailaba, claramente vos pensás, porque no podés no pensar. Pero yo pensaba desde un lugar muy negativo en un momento. Como que todo lo que hacía, mi cerebro lo procesaba como está mal, fea, y todas cosas negativas. Entonces en un momento era, no, bueno, yo tengo que entrenar mi cabeza, porque haga lo que haga, mi cabeza siempre se lo toma mal. Entonces digo, también está bueno, así como entrenamos el cuerpo y la escucha del movimiento y todo, ver cómo pensamos en el día a día, ver cómo pensamos en una clase, ver cómo pensamos cuando entrenamos, porque si vos de repente estás en esta de todo el tiempo llevarlo a algún lugar negativo,
y ahí sí te vas a pelear mucho con tu mente y vas a decir, no tengo que pensar, cuando en realidad todo el tiempo estamos pensando, es medio imposible bloquear la cabeza. Entonces por ahí está bueno empezar a entrenarla para ver qué pensamientos nos ayudan a liberarnos, nos ayudan a conectar de nuevo. A mí a veces me pasa, bueno, en la coreo también, pero cuando estoy freestyleando, por ahí me desconcentro y pienso en algo y ese pensamiento me lleva a otra cosa y me voy. Bueno, en ese momento hay ejercicios que están buenos para hacer, para volver al momento presente y, bueno, no, acá, por ejemplo. Sí, creo que es complejo, pero sí, yo creo que la mayoría de veces cuando pensás te criticás. Pero yo creo que hay formas y formas, porque a veces una crítica, o sea, no, creo que criticar no está bien, pero como capaz ver eso, que capaz no te gustó para mejorarlo, pero aplaudite por todo lo otro, que sí hiciste bien, o sea, capaz que fue un pedacito, un brazo que no estiraste en una parte de la coreo, pero después toda la coreo lo hiciste bien, no te quedes con ese brazo, o sea, está bien mejorar, está bien que lo hagas, que lo notes para vos crecer, pero es como alabate un poco y respetate, porque a veces sí nos criticamos mucho, nos damos mucho palazo por querer mejorar, y a veces sí te trae para atrás, porque no creo que eso no te suma, o sea, no es que me critico entonces voy a ser mejor, no, creo que es un poco y un poco, o sea, es reconocer que no hago todo perfecto, porque no soy perfecta, pero tampoco soy lo peor del mundo y tengo mis otras cosas positivas y no importa, yo creo que a veces es más lo que uno se critica que el otro mucho nos critica, pero a veces pasa en las clases de baile que uno piensa que el otro lo puede criticar y es uno solo el que se hace la cabeza de que el otro está pensando que yo estoy haciendo mal esto o lo otro y el otro está en la suya pensando en él y no en el otro, que a veces cuesta hacer ese cambio y te cuesta animarte a pasar, por ejemplo, a hacer las pasadas, y creo que eso te suma un montón, el pasar y animarte a hacer, porque no hay otra que animarse y hacer pasar como salga. La primera capaz no te gusta, pero la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta ya te vas haciendo parte y no te des más miedo de esa primera vez, por ejemplo, como con todo, ¿no? Así que bueno, eso igual ya vamos a ir cerrando, pero para ir cerrando obviamente todo esto, Unos momentos después. Salina, controlame la cámara. Ponle ok, ponle not down. Y no sé si estaba grabando. ¿Cuándo cortó de grabar? Porque me muero, ando al final. Poco más que unos minutos más tarde. Volvemos a los problemas técnicos. Bueno, igual las preguntas, bueno, esas que te hice. ¿Cómo lo ves ahora al baile en el mundo? Quedamos así, ¿cómo lo veías vos? ¿Cómo lo veías? Como que están todos queriendo bailar para un artista. Entonces, ¿cómo seguía? Yo creo que está bueno preguntarse cuál es el objetivo hoy tuyo, trabajar para eso, pero también reflexionar si ese objetivo, ese sueño es tuyo o es algo colectivo. Yo soy una persona que todo el tiempo me pregunto si lo que yo consumo es porque yo quiero consumirlo o es porque me lo ponen. Claro, está bien. Soy hija de los 90, entonces por algo también estoy bailando hip hop, por algo también tengo tal estética. Atrás de todo eso también preguntarse quién es Flor, más allá de todo eso. Por eso hago hincapié mucho en lo que te resuena. Para mí la música no miente, y si vos hay algo que te pega acá en el pecho, hay que ir por eso. Como volver a, parece medio hippie lo que voy a decir, pero volver al corazón, volver a eso que no tiene tanto raciocinio, me gusta porque lo siento acá. Y después si por ejemplo querés ser una bailarina versátil y sabés que para ser una bailarina versátil tenés que ir a una clase de técnica como por ejemplo ballet, anda y hacelo. Y ahí tu cabeza sabe que no tenés que ser la bailarina de ballet, sino que estás haciéndolo para sacar de ahí herramientas y educar a tu cuerpo de otra manera. Y algo que quería decir, como volviendo a la historia del hip hop, yo creo que esto es personal, creo que es muy importante entender que el hip hop aparece porque aparece, no porque alguien lo crea y dice, va a aparecer, sí, esto va a ser hip hop y va a ser así, así, así. Se va dando porque hay una comunidad que necesita decir algo, ya sea
desde un lugar, desde protesta, como, che, nadie nos está dando bola acá, no tenemos luz, no tenemos agua, o desde un lugar de, che, no nos están dejando ingresar a los boliches de gente blanca y adinerada y burguesa, entonces hacemos nuestra propia fiesta acá. Digo, siempre hay una necesidad de expresión, mismo en el graffiti también, tiene toda su historia, etc. Pero me parece importante recalcar eso porque cuando vos te movés, estás diciendo algo. Entonces está bueno ser consciente de lo que vos estás diciendo. Aunque lo que vos estés diciendo sea te beboteo, como pasa mucho ahora en TikTok, que es mucho una parada de te beboteo y soy cool, está re bueno, pero vos tenés que ser consciente que estás diciendo eso. Entonces, si vos después querés decir otra cosa, tu cuerpo se va a modificar y va a tener otra forma, porque siempre está diciendo algo. Entonces, mientras vos seas más consciente de eso que estás diciendo y expresando, más se agranda el abanico y más podés jugar, ¿no? Un día yo te quiero decir que soy súper delicada y me muevo de una manera pequeña y tranquila. Y al otro día te quiero decir que estoy muy enojada y que hay algo que me quiero sacar de acá y me lo quiero arrancar, entonces me voy a mover de otra manera. Creo que está bueno acordarnos qué estamos diciendo con el movimiento. Sí, yo creo que eso va a sumar un montón y va a hacerlo más completo también el movimiento y mucho más consciente de tu cuerpo. A veces no por bailar solamente, sino por algo más, que vaya más allá del baile en sí. Y bueno, toda esa reflexión es un montón. Pero sí, pero también, o sea, sumando a eso, o sea, ¿qué aconsejarías? ¿Cómo se puede llegar? Así, yo sé que no hay consejo completo, pero una guía, no sé. Y para mí es estar consciente en cada microsegundo. O sea, vos estás, ponele, el ambiente clase, vos estás en una clase y de repente esto que hablábamos, te empezás a bajonear porque no te sale la coreo. Bueno, pregúntate qué es eso que te está bajoneando. Ser consciente, ¿por qué? Vos querés imitar tal cual a la persona que está al frente. Yo creo que mientras uno labure la conciencia, después de ahí puedes tomar decisiones y eso te da libertad. Entonces, vos por ahí, esa clase, no sé, te resignás y dices, bueno, no es un buen día hoy para mí. Por eso no me salió. Y ya el saber cómo vos estás y ser consciente de eso hace que te dejes de exigir ese día y que no vengan pensamientos como, bueno, servís para esto, no utilizaste la clase, no estás y todas esas cosas. Simplemente fue un mal día y te libera, ¿viste? Como esto, vuelvo a reiterarlo, la libertad, porque cuanto más consciente sos, más libre sos. Entonces, no sé, si el día de mañana vos sos consciente que querés ir a la comp de freestyle, que querés salir primero y querés romper todo, cuando entrenes, vas a entrenar con conciencia para hacer eso. Está bien, como también si un día sos consciente de que la verdad que no te importa mucho ganar y solo querés ir a la comp porque querés anotarte y bailar, el ser consciente de eso va a hacer que si te fletaron en la primera ronda no te haga mal a vos mismo, porque vos fuiste consciente de las decisiones que tomaste. Sí, y aunque vayas con todo y no quedes, o sea, igual, o sea, a veces pasan también. Sí, pero sí, yo creo que la conciencia te ayuda mucho para eso, no tirarte tan abajo siempre, que es uno el que se tira más abajo que alguien más. Es responsabilidad de uno estar bien, es responsabilidad de uno ver a dónde quiere ir y no culpar al resto, porque a veces sí, a veces pasa que decís, es que el resto me miró mal y que el otro dijo, y que el otro, o sea, sos más vos que el otro. Pero bueno, muchas gracias por sumarte de vuelta. ¿Quieres saber si tienes alguna peli de casualidad con respecto al género como para ver? Sí, a mí me gusta mucho porque te pone en contexto de todo el ambiente pandillero, que está bueno ver cómo toda esa violencia después se fue transformando y apareció el breaking, por ejemplo, el afro-king, que es The Warriors, es una peli que es bastante conocida. Después están las mainstream, que son Wild Style. Bueno, en Netflix está este documental de Hip Hop Evolution también que está bueno. Y después para mí lo que está bueno es, como con el colegio, te sentás a ver videos, armás tus cuadros sinópticos y lo que a vos te parece interesante, lo anotás. Si te gusta algún artista, bueno, a mí me gusta mucho Missy Elliott en un momento. Bueno, buscás qué onda la historia de ese artista, buscás quién le produce los temas. Es muy importante saber de productores musicales más allá del artista mismo, porque ahí está todo el jugo. Esas son las cabezas que arman la música, entonces aprender también de eso.
Hay también un documental muy copado en YouTube que es, bueno, documental, es como una charla de unos chicos que se llama La Enciclopedia del Hip Hop, y ahí habla de todos los géneros que hay musicales dentro del hip hop y ponen ejemplos de discos, de artistas. Dura como 4 horas. Yo recomiendo verlo con unos mates y ser paciente. Y bueno, nada, después una cosa va llevando a la otra. También hay en YouTube el árbol genealógico, algo así, del hip hop, que lo hacen en una radio de acá, que son como 5 episodios que te van contando la historia, la cuentan también personas de Argentina, entonces está bueno. Está Buenos Aires Hip Hop, creo que es otro documental también que está para ver. Está Buenos Aires Trap también, un documental que es de acá. Y bueno, nada, ahí a buscar. Sí, bueno, está bueno completamente tener referencia, porque a veces uno no sabe qué buscar o dónde, porque hay algunos, viste, que decís, y si me aburro, y si me dice que quiero entretenerme también. Entonces, bueno, como para tener una idea de por dónde. Y no sé si, o sea, se puede contar un toque lo que es el bounce en el hip hop. Sí. Una idea. Me encanta hablar de esto. Bueno, la traducción del bounce es rebote, el rebotar. A mí, Flor, me gusta abordarlo más desde una respiración. O sea, yo siempre explico esto en mis clases. Yo sí hablo del bounce como rebote. Yo me imagino esto. Entonces, cuando yo lo pienso como una respiración, me imagino esto. Como un inhalo-exhalo, ¿viste? Y a mí eso hace que mi cuerpo sea mucho más blando. Y que no esté rebotando de, tengo que rebotar. Sino que pueda como amasarlo más. Que si quiero darle fuerte y rebotar más duro, digamos, lo puedo hacer. Pero a mí el concepto de inhalo-exhalo me sirve muchísimo. Y bueno, y el bounce es la esencia. O sea, yo siempre digo, vos agarrás, haces esto y es una clase de zumba. En cambio, si vos lo haces con un poco de bounce, Ya es otra cosa. ya empieza el lenguaje hip hop para mí. Sí, yo siento que es como la base o lo más necesario como para poder entender. Creo que es como un acercamiento, creo que en todos los géneros, como entender como la raíz, o sea, cómo se mueve, qué es lo que pasa por dentro, o la idea para poder representar esos pasos. Porque esos pasos pueden ser pasos de cualquier otro género, pero cuando le pones el bounce, es como, no, es hip hop. Digo, por más que sea un paso de, no sé, cualquier otro contemporáneo o lo que sea, si tiene como esa esencia del hip hop, como para mí representada por el bounce. Así que nada, si quieres saber eso, como una idea. Y de canciones, tipo, ¿qué artista te gusta escuchar? Bueno, yo soy muy fan de Tyler, the Creator, porque me gusta mucho su carrera artística sobre todo. Wu-Tang Clan también es un grupo que me gusta mucho, que es como más vieja escuela, entre muchas comillas. Bueno, más así del mainstream, mucho Missy Elliott, Pharrell Williams con Timbaland, son dos productores que me fascinan, yo creo que retienen la esencia intacta. Bueno, Dr. Dre también es Kendrick Lamar también, así de los más conocidos, me parece como superido, aparte artísticamente, como todos los shows, todo. Bueno, nada, podría seguir, pero eso es Obvio, son un montón, pero bueno, para tener una idea, una referencia de qué escuchas, Flor. Así que bueno, nada, vamos cerrando y antes quería decirte para si querés decir tus horarios, clases, de dónde estás dando. No tengo todavía. No tenés nada, está dando, bueno, pero vas a empezar a dar igual este año ya. Sí, tal vez en marzo arranque con alguna regular, pero todavía no hay nada definido. Va a ser como 1 o 2 clases nada más, porque ya aprendí a darme tiempo para descansar también, así que... pero bueno, esas cosas después en las redes uno las chusmea y ahí yo después comparto y todas esas cosas. Bueno, yo igual voy a poner tu Instagram y todo, pero sí me lo nombre. Florencia.nena en las redes. Dale, sí, para tomar un par de clases está bueno también creo pasar por varios profes, porque cada uno explica de su forma, pero todos te suman a uno, como bueno, a ver con cuál me siento más también identificado y como probar un poco de todo, creo que está bueno. O sea, para mí es lo mejor, para mí transitar, o sea, siempre uno tiene como un maestro o una maestra que es como que nada, te pega en el cora, pero después está bueno transitar por varias personas porque cada quien tiene su librito y tiene su forma de expresarse y está bueno.
Así que sí, otra recomendación sería que se busque diferentes clases con diferentes personas o compartir también con amigas, como de repente, no sé, te ceba cómo se mueve tal persona y decirle para juntarse a bailar y compartir también está bueno. Sí, todo eso se suma, o sea, lo social te va a sumar, me parece. Sí. Bueno, muchas gracias por sumarte, por venir, por darme un poco de tu tiempo para esto. Pero siento que es importante y que está bueno, nada, tenerlo, que a mí me suma un montón, yo aprendo un montón, escuchando también, creo que me da la posibilidad un poco esto. Porque si en clase como que te quedas con la clase mucho y la coreo, entonces cuesta interiorizar un poco más en lo que es el género. Entonces yo creo que está bueno para sumar, tanto para los que estamos aprendiendo como también para los que ya están. Y nada, o sea, que me des la oportunidad y que estés y te des el tiempo hoy. Nada, estoy súper contenta, gracias, de verdad, para mí es un montón. Y nada, terminamos, llegamos hasta acá. Buenísimo. Estamos, ya está cortando. Listo. Voy a estar horas charlando.